Buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar con ustedes el día de hoy en compañía del doctor Maico Zapata. Mi nombre es Martín Zapata, somos oncólogos y estamos con nuestro pequeño visitante Ricardo Zapata el día de hoy. Y lo que queremos hacer es mostrarles un proyecto de oncólogos hacia oncólogos de cómo percibimos en general el cáncer y cómo pueden llegar a impactar pues algunas comunicaciones y haciendo partícipes a todos los participantes en cáncer en general, cirujanos, radioterapeutas y demás. Entonces, para nuestro piloto, el día de hoy vamos a hablar de unos puntos del trabajo PIS-1. Entonces, Maicos, adelante. Bueno, muchas gracias, Martín. Sí, yo soy oncólogo, entre otros tumores veo tumores urológicos, entonces gracias por la invitación para hablar de probablemente uno de los estudios que cambió el estándar de tratamiento en cáncer de próstata. Bueno, Martín, entonces yo quiero como que más o menos entiendan el contexto histórico de cuando nació el PIS. El PIS es un estudio pues que empezó su reclutamiento en el 2013. Recuerden que para esta época lo que se tenía era estudios comparados con placebo, tanto quimioterapia versus placebo, docetaxel, y pues, tanto que en la plataforma Latitude y Stampede, abiraterona versus placebo. Y para ambos estudios, la terapia a seguir era una vez fallara el tratamiento inicial. Es decir, el que en los estudios de Docetaxel se venía a recibir hormona cuando había progresión a una enfermedad castración resistente. Y en el estudio de abiraterona se venía a recibir Docetaxel solamente en contexto castración resistente. Entonces, Pero este ahí estudio, Ricardo le está haciendo mala cara. Entonces, yo creo una cosa, sí. es importante saber lo de las estratificaciones y no sé usted qué piensa en este momento sobre el acople en su práctica de poner, a pesar de los criterios de carga, incluir el riesgo en su práctica. Es decir, hablar como los criterios latitud y usted estratificar sus pacientes también de cáncer de próstata con o usted no ve necesario hacerlo. Pues muy bien, como todo en medicina, tratamos de definir poblaciones de mayor riesgo y otras de menor riesgo, ¿cierto? ¿Riesgo de Sí, qué? De presión o mortalidad. Los criterios de carga de enfermedad estaban más diseñados para saber qué paciente tenía mayor volumen de enfermedad. Pues por eso viene su nombre, carga de enfermedad. O sea, lo que tiene presente es qué pacientes tienen mayor volumen de enfermedad. Dado que tener una enfermedad ósea por fuera del esqueleto axial tendría que ser una enfermedad avanzada, y tener enfermedad visceral en cáncer de próstata se considera siempre un factor de mal riesgo, ¿cierto? De alta probabilidad de mortalidad. En cuanto al riesgo, el problema del riesgo, Martín, es que vamos a tener un número no despreciable de pacientes con enfermedad no metastásica que pueden cumplir criterios de alto riesgo. La ventaja del riesgo es que tiene en cuenta un criterio biológico que es el Gleason. Yo creo que vamos a venir ahorita con medicina personalizada, que si la mutación A, B o C, esas mutaciones van a ser muy importantes, pero hasta ahora el único criterio que nos dice que tumor puede tener una biología más agresiva es el Gleason. Es la única ventaja que le veo yo al riesgo. Obviamente, cuando usted compara riesgo con volumen, pues, sí comparten una mayor cantidad de pacientes, pero yo en principio digamos que utilizaría el volumen sumado al Gleason, ¿listo? Que es como una mezcla sí, de claro, lo mejor de de ambos acuerdo. mundos. Exacto, sí, claro. No, de hecho, nosotros también hacemos eso en nuestra práctica y eventualmente intentamos acoplar esa parte del riesgo con la carga. Usualmente hay una correlación. Creo que también ustedes también tienen esa percepción. Hay muchos que se superponen, pero pues hay unos que quedan como aislados ahí solo con el criterio de Gleason. Pero De siga acuerdo. con Listo, ¿no? el trabajo. Y es muy raro, o sea, cuando usted mira estudios observacionales, para terminar con esta parte del riesgo, es que es muy probable que una enfermedad que tenga un Gleason mayor a 8 debute con enfermedad metastásica, ¿cierto? Cuando tú miras los datos observacionales, los Gleason mayores de 8
explican en gran parte el debut como enfermedad metastásica, mientras los Gleason 7 o menos habitualmente explican enfermedad localizada. Entonces, por eso es que pareciera redundante, es decir, cuando uno encuentra una enfermedad metastásica, habitualmente por lo menos tiene un Gleason de 7, ¿cierto? Por lo menos, cuando un Mm, paciente debuta con enfermedad metastásica. El grueso de los pacientes en realidad tienen Gleason de 8 para arriba, ¿de acuerdo? ok. Entonces, en ese sentido, lo que quieren los estudios de tripletas es responder una pregunta y es si empezamos el tratamiento hormonal o antiandrógeno antes de la progresión. Para mí, los tres estudios de tripletas quieren responder lo mismo, es o le empiezo el antiandrógeno ya o espero a que progrese. Ninguno de ellos responde la pregunta si hay que ponerles o no docetaxel. Y este es uno de los estudios que lo que quiere responder es, venga, ¿empezamos la hormona ya o esperamos a que progrese? Por lo tanto, también es un estudio que nos deja como base que ya en enfermedad castración sensible no vamos a volver a ver ningún paciente que en el grupo control sea ADT, ningún estudio, perdón, que en el grupo control sea ADT solo. Ya a Y partir eso, del PIS ya cambió, ya, o sea, antes del PIS habían estudios versus placebo, o sea, ADT solo. Después del el PIS y todos los que en SAMED y Arasens, ya no hay estudios que el comparador sea ADT solo. exactamente. Y también es muy importante tener en cuenta algunos de los criterios que pues aquí ustedes ven a la izquierda, eh, los criterios de inclusión en el estudio, y hay una matiz bien interesante que uno puede llegar a discutir, y es el real beneficio de intensificar el tratamiento siendo estricto y acogiéndose al estudio, que no puede ser más de 6 semanas del inicio de la quimioterapia. ¿Usted qué apreciación tiene eso? En el mundo real y extrapolando algo de su experiencia en su práctica, ¿usted se añade pues al protocolo súper rígido o es un poco más flexible de acuerdo pues al perfilamiento de sus pacientes? Vea, Martín, cuando uno está en un ensayo clínico, uno se da cuenta que hay que poner límites a algo para que todo el mundo tenga un tratamiento homogéneo. Entendiendo que había que poner un límite, pues se escogió en el estudio PIS escoger 6 semanas para poder, pues para no dejar simplemente al libre albedrío cuando empezar el tratamiento. Porque lo que se quiere excluir es que el paciente no esté ante un contexto castración resistente. Pues yo creo que sí, 6 semanas es un poco estrecho, ¿cierto? Porque pues los pacientes que hacen castración resistencia habitualmente no lo hacen en las primeras 6 semanas, pero digamos, había que poner un límite. Entonces yo entiendo eso como ensayo clínico, poner un límite de 6 semanas. Sabíamos de antes de Chartit, sabíamos de antes del Yetug, hablando pues de docetaxel, que los límites para inicio de quimioterapia lo ponían a las 12 semanas. Vuelve y juega, es para poner un límite y tratar que todo el mundo se comporte de una manera homogénea. Pero ¿cuál es el mensaje para el público? Es, empiece el tratamiento siempre y cuando usted considere que esté bajo un escenario castración sensible, ¿cierto? O sea, si usted cree Claro. que su paciente está en un escenario castración sensible, es, intensifique. Si usted tiene dudas que ha pasado un tiempo muy largo y que probablemente esté bajo un escenario castración resistente, pues haga el enfoque de una enfermedad castración resistente. Entonces, el límite del estudio es un límite para tratar que se tuviera conductas homogéneas en el momento de desarrollar el ensayo clínico. Pero en la práctica real, el consejo es, si usted cree que está en un escenario de castración sensible, intensifique. ¿Qué es lo que hago yo? Uno de los problemas de la viraterona es la hepatotoxicidad, que es una hepatotoxicidad más de laboratorio que en realidad una Mm, falla hepática, ¿cierto? O sea, hepática, de se le dan acuerdo. las transaminasas y todo el mundo se asusta, pero nunca hace una falla hepática. Una de las toxicidades de docetaxel es la toxicidad hepática, que es más o menos similar. Pues yo no sé cuántas fallas hepáticas habrás visto por taxano, yo ninguna, y No. también veo cáncer de mama. Entonces, es una alteración más del laboratorio, ¿cierto? Pero que en realidad no se traslada Tiene a un implicaciones riesgo clínicas. grande para el paciente. Entonces, lo que yo hago, Martín, es
Habitualmente uno empieza en esos estudios de tripletas, cualquier tripleta uno lo empieza intensificando con la quimioterapia, ¿cierto? Y luego el primer ciclo, si uno ve que no hubo toxicidad por el docetaxel, al segundo ciclo le pongo la viraterona, ¿cierto? Entonces, digamos, no soy tan restricto a ese tiempo. Es más, he tenido pacientes que le empiezo la viraterona una vez terminado los 6 ciclos de docetaxel. Yo sé que eso no está así en el PIS, pero ¿qué es lo que quiero yo? Que el paciente por lo menos me tolere uno de los medicamentos y al fin y al cabo, para mí el mensaje de las tripletas es empiécela antes que el paciente te progrese. Para mí ese es el mensaje de todos los estudios de tripleta. Entonces yo no soy tan restringido con esa con los ventana. tiempos. Sí, pues yo no Y sé qué una piensas vos, porque es pregunta. que uno es restringido cuando uno es intensivista, hermano. Pues es cierto, Sí, porque claro. no, es Y cierto. a eso va, y a eso va la próxima pregunta, que es, uno ve los análisis posteriores y uno, pues ustedes pueden ver aquí el beneficio claro en alta carga de enfermedad, sin duda alguna, es para los tripletes y en general los Forest también nos demuestran esa parte. Sin embargo, cuando uno empieza a hacer como a matizar bien toda esta parte de personalizar el tratamiento, uno empieza a encontrar cosas y análisis posteriores de los ensayos clínicos que van a favor de ciertas conductas. Es decir, mayores de 70 años con tripletes no va tan bien, pero tú lo darías en algún tipo de paciente. Muy bien. No, ve, por fuera, los diagramas de bosque son diagramas que los oncólogos estamos habituados a analizar, pero a mí un diagrama de bosque me cambia la conducta si fue un factor de estratificación al inicio del estudio, ¿cierto? Entonces, de resto son generadores de hipótesis. En cáncer de próstata hemos sido enfáticos en que hay un factor que es superior a la edad y es la expectativa de vida más allá de 10 años, ¿de acuerdo? Y todas las conductas, yo creo que eso diferencia cáncer de próstata al resto de tumores, es que todas las conductas oncológicas parten si el tiempo esperado de vida es mayor de 10 años o menor de 10 años, tanto para la enfermedad curativa, ¿cierto? Temprana, y ni qué decir para la enfermedad metastásica. Entonces, yo más que la edad de 70 años, yo tengo presente, Martín, si yo creo que el paciente me va a vivir más de 70 o menos de 70 años. ¿Listo? Entonces, eso para mí es muy importante. El resto de factores es generador de hipótesis. Obviamente, si uno ve un factor que es recurrente en varios estudios, por ejemplo, la enfermedad visceral, no sé si recuerdas una gráfica del ENSAMED, que la curva de tripletas, donde más se despega del resto de curvas, es en los primeros 6 meses. Lo que yo creo, pues eso es hipótesis, probablemente sea más pacientes con mayor carga visceral, por ejemplo, ¿cierto? Pues eso es hipótesis. Entonces yo creo que, por ejemplo, enfermedad visceral, independiente de la edad, yo le empezaría el docetaxel y intensificaría con la tripleta. Dejarlo con un solo tratamiento no es adecuado. Volviendo a la curva anterior, no sé si recuerdas la curva del GETUC y el STAMPEDE, y es que la curva, pues este es RPFS, pero la curva de supervivencia global al final tiene forma de banana, ¿cierto? Y es que Sí, cuando usted trata a un paciente solo con docetaxel, a largo tiempo pierde el efecto. A mí lo más interesante de esta curva es ese aplanamiento que se empieza a insinuar después del tercer año y se logra entre el quinto y séptimo año, ¿cierto? Y es probablemente el efecto de hacer una inhibición de la vía androgénica de manera más temprana. Para mí eso es muy importante, ¿cierto? Para mí eso es la parte más importante y que la separación de las curvas es desde temprano, desde el primer año, mira que las curvas se vienen separando. Obviamente, recuerda que le estamos haciendo el grupo control. Al grupo control le estamos dando docetaxel, le estamos haciendo tomografías, pues esto es RPFS, obviamente, ¿cierto? Y una vez sí, progrese, le vamos a dar probablemente manejo hormonal. Pero en este caso, mire que usted va a retrasar también la progresión de la enfermedad. Entonces, claro. para mí eso es un desenlace muy importante. Entonces, para mí la edad, Martín, más que la edad, es esperanza de vida. Yo creo que todo el que vea cáncer de próstata, antes de preguntarse la edad, debería preguntarse esa esperanza de vida a 10 años, ¿no? Que va mucho que ver con Claro, la comorbilidad. y yo creo que en pro de eso, Michael, es importante tener en cuenta una cosa.
también el grupo multidisciplinario, en el momento de concientizar, nosotros como clínicos, como internistas, tenemos tendencia pues a no dar ECOGs de tanto score, sino a manejar como muy bien esa estratificación, inclusive a veces clasificar como más funcionales algunos pacientes menos Bueno, Martín, funcionales. eso es práctico. ¿Qué utilizas en tu consulta para saber si un viejito hay que darle más o menos? El G8 Score Sí, es el que yo sí, utilizo y el Charlson, pues, por ejemplo, es el que utilizo sí, yo. No claro. sé. Usualmente nosotros, es que eso es un punto muy, muy importante. Yo usualmente utilizo el índice de Charson, pero pues por tiempos, por todas las otras variables, sí, uno tiende a ser como más práctico y de golpe uno tiene que ser un poco más flexible en cuanto a la funcionalidad de los pacientes, porque yo me acuerdo mucho cuando yo estaba en médico general, yo trabajaba con un geriatra y él me decía el concepto de la edad biológica y la edad cronológica. Y hay gente que Sí, tiene edad biológica de 60 teniendo 85 años. Y hay gente que sí. tiene 65 y tiene una edad biológica de 90, de 100. Sí. Entonces, no hay una manera. Yo creo que eso tiene que personalizarse y eventualmente mirar cada uno de los pacientes. Es decir, si tú tienes no sé, como uno de mis pacientes que es abogado, tiene 85 años, litiga todavía, hace todas sus Mm. cosas, coge transporte. Pucha, ¿cómo le vas a negar la oportunidad de intensificarle un tratamiento si ese hombre va a vivir 95 y está Bueno, perfecto? ahí te cambio entonces la conclusión del estudio y es lo que queda claro con el PIS, que fue el primero, pues, por lo menos mostrado por un seguimiento largo, es que hay que traer la hormona antes. Lo que hay duda es el docetaxel. O sea, si usted tiene un viejito de esos que es más la duda de si vale la pena intensificar o no, empieza la hormona. O sea, eh, Exacto. tenés Y después, estudios, tenés Latitude, Stampede hablando pues de Arches, Titan, tenés muchos estudios que dicen empieza la hormona. Lo del docetaxel, en realidad, en pacientes sincrónicos, bueno, el PIS tenía pacientes principalmente sincrónicos, pero eran todos sincrónicos de alto volumen. Mira que ya es solamente uno de los 4 tipos clínicos de cáncer de próstata en los que quedó relegado el docetaxel, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si usted en tu práctica, a ese viejito que usted no sabe si intensificar o no, decide solo empezarle hormona, nadie te va a decir que está mal hecho, ¿de acuerdo? Yo creo que claro. por ahí debe quedar ese mensaje con los estudios de tripletas. Y que eventualmente inclusive esos pacientes que tienen expectativas, así como usted lo dice, como que son frágiles y esto, iniciarles esta terapia temprano, pues eventualmente va a llegar a un desenlace final, pero de otra condición, no De relacionada acuerdo, con el cáncer. de acuerdo. Entonces, para concluir, vamos a hacer la siguiente dinámica y es conclusión 1, 2, 1, 2 y como highlights y cerramos. ¿Listo? Sí, eso es como Entonces, para ver quién se queda con la opción del otro, ¿no? Entonces, bueno, mi primera, hay que empezar la hormona temprano. segundo, ADT solo ya eh, no es un estándar. ADT, no, manejo multidisciplinario. Listo. 3, 2, hay más dudas que certezas en quién se beneficia de docetaxel. Probablemente la enfermedad de alto volumen sincrónica. Ahí es donde esté la población que más se identifica, más se va a beneficiar, perdón, de docetaxel. 2 mía, importante no ceñirse estrictamente en la vida real como un protocolo de ensayo clínico y Así. no quitar el beneficio únicamente de 6 semanas. Inclusive uno puede ser más laxo hasta los 3 meses yo creo que se puede adicionar la quimioterapia en general, eh, pero no quitar el beneficio a estos pacientes porque pues eventualmente si tienen los criterios de alta carga se van a beneficiar de la terapia. Ya, 1 y 2 y 1 y 2 terminamos. ¿Listo?